Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Buenos días, mis hermanos y mis hermanas. Es un gusto saludarlos y saludarlas de nuevo. Soy el pastor Jenner Miranda, pastor de la Iglesia Presbiteriana Central, la primera iglesia evangélica de Guatemala, y es un gusto saludarlos de nuevo. Y quiero, hermanos, guiados por el Espíritu de Dios en esta hora, invitarlos a un tema trascendental para todos los creyentes, para todas las comunidades de fe, para todas las iglesias, tanto la iglesia presbiteriana como todas las iglesias en donde se proclama el Evangelio de Cristo Jesús. Hablemos de la unidad, la importancia de la unidad del cuerpo de Cristo. Era un ruego que Jesucristo lo dejó bien concreto en esa famosa oración sacerdotal, como se le llama, al capítulo 17 de Juan. No voy a leer todo el capítulo, pero este capítulo 17 es un capítulo que debe ser predicado constantemente. Es un capítulo que Jesús, toda esta oración sacerdotal, y es un capítulo que fue elaborado para que nosotros podamos mantener el tema de la unidad como un tema relevante, como un tema importante ante tantas acechanzas del enemigo por hacer que la iglesia se divida constantemente. Hablar de la unidad es hablar especialmente desde la perspectiva del Evangelio, de una unidad transformadora, una unidad que revela el Evangelio de Cristo Jesús. Y antes de entrar a esa oración sacerdotal de Cristo, vale la pena resaltar cómo Jesús venía platicando con sus discípulos. Termina la instrucción a sus discípulos en la que ha establecido el fundamento de su comunidad. Usted va a los capítulos 13 y 14, ahí está el fundamento de la comunidad que Jesús le da a los discípulos, para que los discípulos la transmitan a generaciones, y son los fundamentos que hemos recibido como creyentes. Además de eso, ahí aparece del versículo 15 al 16 lo que es determinado como su misión, que se dirige Jesús al Padre en su oración en el capítulo de 17. Ya caemos a la oración sacerdotal, y es una oración que se compone de un prefacio, un cuerpo. Cuando hablamos de prefacio, hablamos de una introducción. Prefacio es una introducción, y el versículo 1 al versículo 5 es una introducción que tiene varios componentes reveladores, que puede leerlos usted en casa, porque yo me voy a concentrar a la unidad, al tema de la unidad. Un cuerpo que comprende dos oraciones por su comunidad presente y futura. Eso es el componente de la oración. Una oración por los discípulos y una oración por los seguidores de Jesús después del ministerio de los discípulos. Del 6 al 23, que es donde me voy a concentrar, ahí está esa oración que nos desafía hoy más que nunca como iglesias. Hermanos, la unidad es fundamental para el creyente. Un creyente se vuelve agente de unidad. Un creyente se vuelve un instrumento de unidad en su comunidad creyente y en todas las comunidades. Por eso un creyente es abierto al diálogo con las otras comunidades, con las otras congregaciones, o como le llamamos, las otras iglesias. Y después vendrá ahí en el capítulo una conclusión que resume su obra con los discípulos y expresa su propósito de llevarla a cabo. Versículo 24 al 26. Vamos a entrar entonces a pensar en esa unidad, en esa oración que tiene varios componentes, y permítanme trasladarle esos componentes de la unidad que cada comunidad creyente los debe tomar en cuenta. El primer elemento que podemos ver en la oración sacerdotal es una unidad que permanece en la identidad del fundamento. ¿Cuál es la identidad del fundamento para nosotros los cristianos? Mire, lo voy a invitar, abra su Biblia, y lo voy a invitar siempre que predicamos los pastores,
No hay nada más hermoso como ver a los creyentes tomando su Biblia, oyendo al pastor y abriendo la Biblia para ver si lo que el pastor predica es palabra de Dios. Y Juan capítulo 17, versículo 11, versículo 21 y 22, nos habla de ese fundamento, de esa unidad. Mire lo que dice la palabra del Señor. En el versículo 11, le digo lo que la palabra del Señor expresa. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy por ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Cuál es el fundamento? Ese nosotros, hermanos y hermanas, ese nosotros no es más que la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El fundamento de la unidad de la iglesia, de la una iglesia, es el fundamento del Padre, del Hijo, del Dios uno. No hay dos dioses, no hay tres dioses, no hay cuatro dioses. No nos vayamos a equivocar diciendo que Dios Padre es un Dios, Dios Hijo, Dios es otro Dios, Dios Espíritu Santo es otro Dios. No, es un Dios en tres personas, y es importante explicarlo antes de hablar de la unidad en toda su manifestación y en toda su rogativa de parte de Cristo. La unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el fundamento de la unidad. No hay una manifestación de separación, de distanciamiento entre Padre, el Hijo y el Espíritu, como no debe de haber entre nosotros. Por eso esa unidad tiene sus componentes. Esa rogativa de Jesús nos viene a invitar que es Jesús, como el fundamento de la unidad, quien nos reveló la identidad del Padre. Ahí viene esa relación de unidad. Nos revela la identidad del Padre cuando dice en el versículo 6, he manifestado tu nombre. Y miren cómo lo manifiesta. A los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Y si usted regresa un poco más, viene usted a encontrar toda esa relación de los primeros textos, cuando dice en el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Jesús tenía un propósito de revelar al Padre, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, al Dios que se hace humano. Por eso la doctrina de la Trinidad hay que seguirla estudiando y hay que seguirla explicando. Nos cuesta a veces entenderla, y solo se va entendiendo a través de la dinámica de la palabra, a través del lenguaje de Jesús, que va plasmando y que va diciendo, yo soy Dios, y el Dios y yo, Dios y mi Padre, somos un mismo Dios. Y es importante entonces, hermanos, cuando dice, he manifestado tu nombre, he revelado quién eres, en otras palabras. Una revelación explícita para sus escogidos. Mire, es importante también decirlo. Ese Dios que se revela viene a decir aquí en el versículo 6, de esta manera, después de decir que ha manifestado su nombre a los hombres que del mundo me diste, dice, tuyos eran y me los diste. Mire, hermano, una cosa importante que usted y yo debemos de saber es que no somos frutos de una casualidad, no somos frutos de una lotería, somos el resultado de un plan perfecto de Dios desde antes de la fundación del mundo, como lo dice Efesios capítulo 1. Y por eso viene Jesús a hablarnos cuando nos expresa la palabra del Señor en Juan 12:31. Juan 12:31 viene a hablarnos, hermanos. Juan 12 al 13 viene a decirnos algo importante sobre esos suyos, cómo los logró Jesús. Viene la Biblia a darnos a conocer
¿Quiénes son los suyos? Por favor, abra su Biblia. Y ahí en Juan capítulo 1, por favor, ahí deténgase un rato en la palabra y mire esta palabra maravillosa. Dice Juan capítulo 1, versículo 12 de la siguiente manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ojo con lo que sigue: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No somos fruto de la casualidad, somos fruto de un plan perfecto. Y cuando Dios habla de los suyos, de que somos hijos de Dios, cuando Jesús está orando por los suyos, está orando por sus discípulos, hijos de Dios, sus discípulos y sus discípulas. Y cuando está orando Jesús por los suyos, está orando por los suyos en todo el mundo, en todas las iglesias, en todas las comunidades de fe donde se predica el nombre de Cristo Jesús. Ahora, yo le voy a decir una cosa. En estos días estaba leyendo esta reflexión que quiero llevarla a su mente para pensar un momentito sobre esta situación. Miren, hermanos, a veces nosotros caemos en el error de creer que nosotros, en algunos conceptos ideológicos, en algunos pensamientos, el creer que nosotros somos dioses y que nosotros somos autosuficientes y que todo lo que logramos lo logramos por nosotros. Y hay una pregunta que nos orienta en este tema: es ¿quién soy yo o quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos por los que Jesús está orando? Y las tres respuestas que solemos dar, por lo general, y tengamos cuidado con esto, las tres respuestas que damos a conocer es: somos lo que hacemos, somos lo que otros dicen de nosotros en segundo lugar, y otros que son muy valentonados dicen: somos nuestro éxito, nuestra popularidad, nuestro poder. Y Jesús vino, hermanos, mire, hermano y hermana, por eso el peor pecado que nos domina es el orgullo humano. Nosotros no somos nada. Nosotros no, miren, hermanos y hermanas, nosotros somos hijos de Dios y somos lo que somos por la misericordia de Dios. Jesús vino a anunciarnos de una identidad basada en el éxito, en la popularidad y en el poder, no de una falsa identidad. Jesús vino a anunciarnos, hermanos, desde una perspectiva del evangelio. Y el error garrafal que tenemos es creer que nosotros somos resultados de un éxito, de una popularidad, del poder personal o del poder eclesiástico, cuando el que nos levanta, si alguien es levantado, es Cristo Jesús, es la gracia de Dios. Por eso en las comunidades cristianas no debe de haber orgullo ni del pastor, ni de los miembros de la comunidad, porque todos somos iguales delante de la presencia del Señor. Por eso dice la palabra del Señor: tuyos eran, somos de Dios. Somos hijos e hijas de Dios, comprados con la sangre bendita de Cristo Jesús. Es nuestra identidad. Y todo lo que logramos, lo que usted logre como pastor, como empresario, como académico, creyente, todo se logra en torno a la gracia y bendita y al amor bendito del Dios que nos creó y el Dios que nos dio el privilegio desde antes de la fundación del mundo de ser los hijos y las hijas de Dios en todos los pueblos de este mundo. Por eso hay que reconocer a la identidad desde su fundamento. Una identidad que nos llama a una unidad basada
en el conocimiento. Pero ¿qué clase de conocimiento? Cualquier conocimiento. Hermanos, con todo el respeto, si nosotros vamos a agarrar más a los filósofos, si nosotros vamos a agarrar más a los que hablan de otras perspectivas de desarrollo humano, de desarrollo del éxito, y no agarramos la palabra, estamos nosotros enfocando más nuestra unidad. La unidad se hace y está basada en el conocimiento de la palabra. Miren lo que dice el versículo 7 y 8. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿De dónde viene todo? ¿De dónde viene la inteligencia? ¿De dónde viene la vida? ¿De dónde viene su vida? ¿De dónde viene la capacidad que usted tiene? Ay, si todos entendiéramos que todo nos lo ha dado Dios, no estarían ahí haciendo tantas maratones para pedir ofrendas, sino sería responsabilidad de los creyentes de sostener los programas de las iglesias, de los creyentes de sostener los programas de televisión, los programas de radio, de expandir el evangelio, de invertir en el evangelio, porque estamos como iglesia reconociendo que todo lo que recibimos de Dios, hermanos, dice, es para dar a promover el conocimiento de Dios. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Jesús lo reconoció. ¿Por qué a nosotros nos cuesta reconocer que venimos del Padre, que venimos de Dios? No venimos del mono, aunque muchos se han enredado en teorías, pero seguimos creyendo, los creyentes que estudiamos, los creyentes que investigamos, que somos de Dios, creados por Dios y ganados por Cristo para ser hijos de Dios. Eso es un privilegio para vivir agradecido y para poner nuestros talentos, nuestros recursos para servicio de la comunidad creyente, para el servicio del reino de Dios. ¡Qué bendita palabra! No hay nada más hermoso que entender esa palabra y entender lo que sigue diciendo, porque las palabras que me diste, iglesia, porque las palabras que me diste les he dado. Ojo, pastores, ojo, iglesia, las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. La palabra, fiel al Dios de la palabra, nos hace que el mundo conozca quién es Dios, quién es Cristo y quién es el Espíritu Santo. Por eso, cuando hablamos en el conocimiento de la palabra, es un mensaje aceptado. Ahora ya conocen. ¿Qué conocemos? De la revelación del Dios creador en Cristo, de la revelación del Dios de donde procede todo, de la revelación del Dios que mire, tiene un programa, tiene un tiempo para este universo y tendrá un tiempo eterno para los hijos y las hijas del Señor. Así nos enseña la palabra de Dios. Una revelación del Cristo que se hace humano. Cuando dice han conocido verdaderamente que salí de ti. ¿Para qué salió Jesús? ¿Para qué vino Jesús? Para pagar el precio de sus iniquidades y de mis iniquidades, de sus pecados y de mis pecados. Y esa palabra nos hace reconocer verdaderamente. Usted va a la introducción en Hebreos 1:4, 1 del 1 al 4, en Colosenses del 1 al 15, 23, de 2 Corintios 5, 19, que nos enfatiza esa esencia de Cristo y Dios. Y déjeme por favor retomar esta palabra del Señor ahí en Colosenses, porque es importante para lo que estamos predicando, porque quiero, hermanos, desafiar a la iglesia cristiana en estos momentos para la unidad. Mire, hay tanta violencia, hay tanta enemistad, hay tanto dolor en el mundo, hay tanta guerra, hay tanto odio. Y ese odio se ha metido hasta entre nuestras iglesias.
Por eso es importante resaltar la unidad de la iglesia. Y primera Tesalonicenses, en Colosenses, capítulo 1, versículo del 15 al 23, por favor, váyase a Colosenses. Ahí tenemos en Colosenses capítulo 1, después de Filipenses. Colosenses 1, del 15 al 23, no voy a leer todo, dice Él es. Ojo, Él es lo que dice la palabra. La imagen del Dios invisible que se hizo visible. El primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La cabeza del cuerpo no es el pastor, no es un anciano, una anciana, no es un líder, una pastora o algo por el estilo. La cabeza del cuerpo es Cristo Jesús, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Ahí va a leer después lo que sigue usted en su casa. Palabra bendita del Señor. Hermanos, una revelación basada en el conocimiento, básicamente que nos da a conocer el lenguaje del Dios, del Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo como el mismo Dios. Del Dios que se revela y el Dios que se mantiene en su iglesia a través del Espíritu Santo. Una unidad que se fortalece en creer en Jesús como el enviado de Dios y como la centralidad de la fe, como lo dijo ya el versículo 8. Y esto me lleva a reflexionar. Hermanos, aquí ya vamos haciendo más práctica la unidad. Una unidad que se desprende de la rogativa de una oración de Jesús antes de ir a la cruz del Calvario. Le dolía a Jesús lo que venía, porque sus discípulos iban a ser perseguidos. Y le dolía a Jesús todo lo que la iglesia iba a sufrir y todo lo que la iglesia iba a pasar en este tiempo. Y no solamente le dolía lo que la iglesia iba a hacer, sino también le dolía el fracaso mismo de la iglesia. Porque cuando la iglesia se desprende de la centralidad de la palabra, cuando la iglesia pierde el horizonte de la palabra, cuando la iglesia pierde el horizonte del fundamento, se concentra más en el estructuralismo y pierde la verticalidad desde la palabra y en el Evangelio de Cristo. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, hoy somos llamados a la unidad. Y la unidad es, mire hermano, es un ruego de Jesús, no solamente por su iglesia particular, es la unidad de toda la iglesia. Y yo voy a invitarlos, hermanos, con todo el corazón, abra su Biblia, por favor. Me voy a ir directamente a esos principios de la unidad continua y que permanece en la oración de Cristo Jesús. Versículo 21. Abra su Biblia ahí en versículo 21. En el versículo 21 dice, para que todos sean uno. Todos. Todo el cuerpo de Cristo. No dice solo su iglesia. No dice su iglesia particular. Miren, hermanos, la iglesia es una. Lo demás son estructuras eclesiásticas, que nos llamamos la denominación presbiteriana, bautista, centroamericana, pentecostal, neopentecostal, pero iglesia es una. No caigamos ya en la tentación de seguir diciendo, mi iglesia es la mejor, o mi iglesia es la pura, mi iglesia es la santa. El primero que dice eso, cae en pecado. No hay iglesia perfecta, no hay comunidad creyente perfecta. La una iglesia fue ganada por la perfección de uno solo, llamado Cristo Jesús.
Y en el versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahí está el propósito de la unidad. Hay muchos elementos que están en los textos anteriores, pero quiero ir concretando el llamado de la unidad para su iglesia, para usted, mi amigo pastor, mi hermano pastor, para usted, hermano que está en la iglesia. Sigue diciendo la palabra en el versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, no para que nos peleemos, no para que nos distanciemos, para ser uno. Esa gloria no nos pertenece, ese derramamiento del Espíritu no nos pertenece. Esa gloria, esa Shekinah, ese poder del Espíritu es para que nos abracemos todos, para que luchemos como una sola iglesia en este mundo, como un solo cuerpo de Cristo Jesús. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios, bendita sea la unidad del cuerpo de Cristo. Gloria al fundamento de la unidad. Y sigue diciendo la palabra del Señor, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Este es un resumen de un sermón amplio que lo tengo escrito en 4 sermones. Y quiero resumir en esta mañana. Iglesia, hermanos y hermanas, hijos de Dios, nuestra identidad es que somos hijos de Dios. Nuestra identidad no es que somos bautistas, somos pentecostales, somos presbiterianos. Nuestra identidad es que todos somos hijos de Dios. En todas nuestras necesidades concretas debemos de pedir en unión con Jesús una rogativa por la unidad, no solo de nuestra iglesia local, de toda nuestra iglesia, de que podamos hermanarnos, de que podamos superar nuestro estructuralismo, nuestro tradicionalismo y todas nuestras situaciones. Jesús no ruega por un orden del mundo injusto, sino por ser guardados del mal del mundo, de todas las trampas que busca continuamente atraernos al suelo, Satanás. Dice en uno de los textos, Señor, guárdalos del mal. La injusticia institucional que se llama mundo es enemiga del ser humano y lo que quiere es destruir nuestra unidad. No permitamos que destruya nuestra unidad. Los discípulos y las discípulas y todos los que creemos en Cristo somos llamados a vivir y velar por la unidad del cuerpo de Cristo. Vaya y sea instrumento de unidad en su iglesia. Vaya y dígale a su iglesia que sea instrumento de unidad con las otras iglesias. Cuesta, pero a eso nos mandó el Señor, a velar por la unidad del cuerpo de Cristo. Voy a invitarlos a orar. Y vamos, hermanos, con todo el corazón, con todo nuestro ser, a clamar por la unidad del cuerpo de Cristo en estos momentos. Por favor, incline su cabeza y diga conmigo: Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque encontramos en ella la rogativa de Jesús de romper con todo aquello que nos divide, de romper con todo aquello que no está dentro de tu palabra, para ser la una iglesia, el único pueblo de Dios, para mostrar en este país que la iglesia de Cristo camina unida, para mostrarle al mundo entero que somos amantes de la unidad, somos amantes del amor de Dios. Padre, derrama tu espíritu de unidad, que tu Espíritu Santo se manifieste en cada corazón de los que hoy están escuchando tu palabra, para que vayan y fomenten la unidad, que no permitan que su corazón se convierta en algún momento, Señor, en un instrumento de desunión, de desamor, sino que podamos superar nuestras situaciones personales y buscar la unidad del cuerpo de Cristo. Como Jesús
seguimos orando por la unidad de tu iglesia. Alabado sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Que Dios haga perfecta la unidad entre nosotros. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.